Hoy vamos a adentrarnos en una historia increíble, la de un guitarrista cuya vida fue, de verdad, una sinfonía, una mezcla de talento, una determinación de acero y un amor profundo por sus raíces. Esta es la historia de Alirio Díaz. Alirio Díaz, un nombre que, claro, resuena en las salas de conciertos más importantes del mundo. Pero detrás de ese nombre se esconde un viaje alucinante. Es una de esas historias que inspiran, ¿saben? De pura perseverancia, de lo crucial que es tener buenos mentores y, sobre todo, de una conexión con la música de su tierra que nunca lo abandonó. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un muchacho de un pueblito perdido en Venezuela llega a ser una leyenda mundial de la guitarra? O sea, ¿cómo se hace ese camino desde un caserío humilde hasta la cima del mundo de la música clásica? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Ok, para entender esta historia hay que ir al principio de todo. Y el comienzo de la vida de Alirio Díaz fue en un lugar muy humilde. Pero ojo, un lugar con una riqueza cultural que, sin saberlo, ya estaba sembrando la semilla de su destino. A ver, tratemos de imaginar esto. Estamos en La Candelaria, un caserío agrícola. Y ahí nace Alirio Díaz, el octavo hijo de una familia de campesinos. Desde muy chiquito ya era evidente que tenía algo especial. No era solo un talento natural para la música, sino también una curiosidad gigante por la cultura, por aprender, algo que lo hacía diferente desde el principio. Esta línea de tiempo nos muestra el mapa de su viaje, y es impresionante. A los 16 años, imagínense, con unas ganas locas de estudiar, deja su casa, y de ahí empieza un recorrido que lo lleva de La Candelaria a Carora, después a Trujillo, luego el gran salto a Caracas y finalmente a cruzar el Atlántico hacia Europa. Cada uno de estos lugares fue literalmente un peldaño que lo fue llevando más y más alto. Pero claro, un talento así de grande no crece solo, en el vacío. Y aquí entramos en un tema clave en la vida de Alirio Díaz. Las personas, los maestros que vieron esa chispa en él y, bueno, lo ayudaron a que se convirtiera en un incendio. Y el primero de estos guías fue él, Cecilio Zubillaga Pereda, a quien vemos en esta foto. Un intelectual, un luchador social, una figura importantísima en Carora. Fue él quien se dio cuenta de que lo de Alirio con la música era de verdad, era su vocación. Y con una visión increíble casi que decretó el futuro artístico de ese joven. Él fue quien me descubrió, prácticamente, don Cecilio. Fue quien me dijo, tú tienes que ser músico, no vayas a estudiar el colegio, bachillerato, estudios universitarios. Tú lo que eres es artista. Tú puedes llegar a ser un gran guitarrista, un gran hombre, un gran prestigio para Venezuela. Y me lo decía en las cartas y me lo decía a viva voz. Yo le creí y desde luego que estoy sumamente contento de esa predicción, pues de ese pronóstico que él hacía y lo que refleja pues que él fue un hombre de una gran sensibilidad musical. Entonces, con la bendición y una carta de recomendación de don Cecilio, Díaz se va a Trujillo. ¿Y con quién va a estudiar? Pues nada más y nada menos que con el maestro que vemos aquí, el famoso compositor Laudelino Mejías. Aquí es donde la cosa se pone seria. Empieza su formación académica, solfeo, teoría y hasta saxofón y clarinete. Y el viaje continúa. Al llegar a Caracas, otro maestro fundamental entra en escena, el gran Vicente Emilio Sojo, a quien tenemos aquí en imagen. Y Sojo fue clave. No solo lo mete en la Escuela Superior de Música, sino que además lo incorpora a su famosísimo coro, el Orfeón Lamas. Y, esto es súper importante, le consigue un subsidio del ministerio. Sin esa ayuda, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero a ver, no pensemos que todo fue un camino de rosas. El apoyo de estos maestros fue fundamental, sí, pero la realidad del día a día, la necesidad de sobrevivir, eso era otra historia. Una lucha constante. Miren esta lista. Es que es increíble. Para poder pagarse los estudios de música, Alirio tuvo que hacer de todo. O sea, imaginen la rutina. Agotadora es poco. Largas noches después de horas y horas de ensayo. Y de ahí a trabajar como tipógrafo, o a pasar textos a máquina, o a correr a una estación de radio para tocar la guitarra popular por unas cuantas monedas. Él mismo lo dijo, eran condiciones materiales insoportables. Una batalla diaria, constante, solo para mantener vivo su sueño. Ok, después de todo ese esfuerzo, se gradúa en Caracas. ¿Y ahora qué? Bueno, el siguiente capítulo estaba clarísimo. Europa. Era el momento de dar el siguiente paso, de pulir su arte hasta el extremo y, por supuesto, de llevarlo al escenario mundial. Y entonces llega 1950, que fue como su año de gracia.
Es el año en que su nombre de verdad empieza a sonar fuerte. ¿Por qué? Por unos recitales que dejaron a todo el mundo con la boca abierta, en especial su interpretación de la famosísima Chacona de Bach. Dicen que fue algo memorable, un verdadero antes y un después en su carrera. Su primera parada en Europa, España, y al llegar a Madrid lo recibe otro gigante de la guitarra, Regino Sáenz de la Maza. El éxito fue, inmediato y extraordinario. De repente está tocando en los lugares más prestigiosos, como el Ateneo de Madrid, y conectando con todas las figuras importantes de la música española de la época. Y entonces llega el momento que le cambia la vida para siempre. En Siena, Italia, conoce a la leyenda, al dios de la guitarra de ese tiempo, el maestro Andrés Segovia, que es a quien vemos en esta foto. Segovia lo escucha tocar y, bueno, se queda tan impresionado que no duda en soltar esa frase. Reconoció al genio que tenía enfrente al instante. Y a partir de ahí, todo fue vertiginoso, una locura. En poquísimo tiempo, Alirio pasa de ser el mejor alumno de las clases de Segovia a ser su discípulo, luego su asistente y al final hasta su sustituto en la academia. Con eso ya está, su lugar como un virtuoso de talla mundial estaba más que asegurado. Ya con el reconocimiento del mundo entero en el bolsillo, uno podría pensar que se olvidaría de sus raíces, ¿no? Pues todo lo contrario. Alirio Díaz usó esa plataforma gigantesca para convertirse en el mejor embajador posible para la música de su tierra, de Venezuela. Su carrera entonces explota a nivel mundial. Desde Italia, que se convirtió como en su segunda casa, empezó a girar sin parar por los 5 continentes. Actuaba como solista, sí, pero también con las orquestas sinfónicas más famosas del planeta, dirigido por directores legendarios. Pero aquí viene quizás lo más importante de todo, su verdadero legado. Siguiendo el camino que ya había empezado su maestro Sojo, Alirio le dedicó un montón de tiempo a recopilar la música folclórica de Venezuela. Pero no solo la recopiló, no. Creó unos arreglos para guitarra que son una maravilla y llevó esas melodías a los escenarios de todo el mundo. Se aseguró de que esos tesoros culturales no quedaran en el olvido. Al final, la historia de Alirio Díaz nos deja con esta pregunta resonando, una reflexión muy poderosa. Su viaje no fue solo el de un artista buscando la perfección técnica, para nada. Fue el viaje de un guardián de la cultura, un recordatorio de lo importante que es tomar las melodías de nuestra propia tierra y hacer que el mundo entero las escuche.